Yo tengo un cuestionamiento al protector número uno de los niños. Primero, yo creo que tendría que tener la delicadeza de omitir el tema psiquiátrico. Justo él. No, lo digo en serio, justo él. La esposa del reverendo Alegría de los Simpsons. Sí. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Hasta donde yo sé, Loan Peña sigue desaparecido, ¿verdad? Milei no recibió a los padres mientras está haciendo este discurso de los niños y los niños en Davos. Este sujeto visitó 4 veces la sinagoga central de la secta hasídica Jabal Lubavitch en los Estados Unidos. Sí. Es la misma secta que la policía neoyorquina allana por los túneles clandestinos que habían construido poniendo en riesgo edificaciones vecinas, donde encuentran cochecitos de bebé y colchones manchados de sangre. Usted trabaja en los Estados Unidos, tributa en los Estados Unidos, ofrece un servicio, bienes útiles al prójimo, se esfuerza, tiene a su familia, la lleva adelante honradamente, pero usted tiene que vivir con terror. Incluso me contaba Guadalupe tantas personas que en 20 años no salieron de su vecindario. Y luego dicen no se integran. ¿Y cómo se van a integrar? Si tienen miedo de salir del vecindario porque tienen miedo que los denuncien, los metan en presos. Claro. O lo peor, que lo hizo Trump y de hecho fue pionera Kamala Harris durante el gobierno de Obama como fiscal de California, esto de la separación de los hijos de los padres, que es inhumano directamente, inhumano. Las zonas que se vacían son zonas ricas en recursos naturales que las corporaciones norteamericanas misteriosamente comienzan a explotar a partir de que empiezan a vaciarse. Esto conecta con el famoso plan Kissinger, y esto es curioso porque, mire, une a la política, digamos, de los cárteles terroristas de Trump con la política de género que defiende la señora obispa. Kissinger plantea que es de interés nacional prioritario de Estados Unidos controlar a la población de aquellos países que pueden servir como abastecimiento de recursos naturales útiles para su industria. Abiertamente, que Estados Unidos tiene que patrocinar a los movimientos feministas y de emancipación femenina, buscar la promoción de los anticonceptivos, del aborto y del control de natalidad. Esto de parecer como una demanda espontánea que surge en el seno de esta sociedad. En rigor, creo que la élite está cambiando la mascarada del mismo plan. O sea, el plan tecnocrático continúa inmutable. La tecnocracia tiene hoy, en la administración de Trump, más poder, me refiero a la élite de Silicon Valley, de la que tenía en la administración de Biden, que era mucho. Bezos y Musk y Gates no se acomodan con los políticos, le dan las órdenes a los políticos, por lo menos ese es mi punto de vista. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que yo empiezo a observar una narrativa agotada, que ya aceptaron, tomaron nota de que quisimos metérsela hasta por los oídos al wokismo. Bueno, no les gustó, vamos a meterle nuestro mismo plan, con nuestros mismos intereses, con la misma reducción poblacional, con la misma vigilancia masiva, con las mismas monedas digitales, pero lo van a llevar estos muchachos que son nuestros empleados de derecha. O sea, toda esta canallada igual a qué conduce, a restringir la libertad de movimiento de personas y mercancías. Todo el programa de Trump es la restricción de movimiento de personas y mercancías. ¿A qué nos suena esto? ¿No se parece de otra manera? ¿No tiene un efecto similar al encierro masivo? Ahora, con más xenofobia y más proteccionismo y más regulaciones migratorias en el menú de la derecha tecnocrática servil de Trump y de Milei, se persigue el mismo objetivo que con el menú de la ciudad de 15 minutos del menú de los progres. Que de hecho lo que está haciendo es presentar un nuevo producto de Davos, la derecha de Davos, en Davos. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes, Verónica. Disculpe la demora. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, bienvenido, bienvenido. Vos sabés que ya me preparé todos los temitas que me mandaste, muy buenos. Los vamos a estar analizando acá con nuestra gente. Pero no sé si habías escuchado el sermón o digamos, el pedido que le hace esta mujer que es obispo de una de las catedrales de Washington. No sé si pudiste escucharla. Estoy al tanto del contenido, pero no pude escucharlo. Si quiere mostrármelo, te lo agradeceré. Sí. Mirá, lo que pasa con esta mujer es que ahora están todos los medios de comunicación
diciendo que Trump se enojó con ella porque la mujer le pide por los inmigrantes. Y es cierto que pide por los inmigrantes, pero también es cierto que antes de pedir por los inmigrantes, pide por los niños transgéneros. Y eso es lo que ha causado gran indignación en gran parte de la sociedad, pero que los grandes medios de comunicación hacen de cuenta que no la escucharon, ¿no? Es impresionante, Nicolás, cómo pudiendo tomar lo bueno, porque realmente cuando habla de los inmigrantes, habla de que son personas de bien, que están ahí para trabajar, que aunque no tengan papeles no hay que tratarlos como hay que tratarlos, algo que yo creo que estamos todos muy, muy de acuerdo. Pero ¿por qué no dicen también los grandes medios de comunicación que lo que más enojó al gobierno de Trump es la cuestión de los niños transexuales, que ella también defiende como mujer de una iglesia, digamos, que daría la sensación que, no sé, meterte con ese tema y mezclarlo con los inmigrantes es como que lo quisiste poner de prepo, ¿no? No sé a vos qué sensación te da. Este es el momento en el que ella le dice a Trump que le pide esta súplica, ¿no? Mira, vamos a buscar, creo que es más o menos por acá. Ok. America. Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, En el nombre de Dios, I ask you le pido to have mercy upon the people que tenga in our misericordia country de la gente de nuestro who are país. scared now. Están asustados ahora. There are gay, lesbian, and transgender children in democratic, Hay gays, lesbianas y niños transexuales en nuestra República Democrática. Bueno, esto que acabamos de escuchar no lo vas a ver en ningún resumen de ninguno de los grandes medios de comunicación, donde sí pasa en la segunda parte, que es genial cuando ella le pide por los inmigrantes y todo lo que yo te acabo de contar. Es tan terrible la manipulación mediática y que está al alcance de cualquiera, ¿no? Poder constatar el engaño de los grandes medios de comunicación, que yo no dejo de asombrarme, Nicolás. ¿Podemos escuchar hasta el final, Verónica? Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Así la gente que lo esté viendo, para yo no estar hablando sobre el video, si lo llegás a leer ahí vos, lo va a leer la gente también el subtitulado, Nico. Sí, si sí, no me avisás y lo vamos... Republican and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amén. Bueno, y acá tenías a todo Trump con toda la gente que había ido, que estaban presentes y se miraban la cara entre ellos. Nicolás, ahora voy a ver si lo encuentro, y te muestro. Estaba Melania, que desde ya tiene nacionalidad estadounidense porque es la esposa de Trump, pero también estaba la mujer de Vance, que ella creo que es estadounidense, pero también viene de inmigrantes, ¿no?
Con lo Es de cual, la casta, a ver, Vance es descendiente de escoceses e irlandeses, Trump es descendiente de alemanes y escoceses, Melania es directamente inmigrante y la esposa de Vance también. Es una chica hindú de la casta brahman como Kamala Harris, nacionalizada estadounidense tras estudiar allí, si no me falla la memoria. Hace poco sacamos un documental de Vance. Bueno, yendo por partes, estimada Verónica, en primer lugar decirle, lo más redituable para nuestro tipo de público sería destruir a esta señora. Yo creo que fue educada, respetuosa, correcta y que todo lo que dijo es atendible. A ver, la cuestión de los niños gays y temer por sus vidas es quizás la que me parece más exagerada y disonante, porque no está claro que corran riesgo. Las caras de fastidio es impresionante, ¿no? sí, sí. Y mirá, llega un momento, mirá acá cuando el vice en un momento la mira a su mujer buscando complicidad y la mujer Ulla se llama, ¿sabés que está, no se mueve, no se le mueve un pelo, ni siquiera le devuelve la mirada? Yo creo que va a ser una figura bastante interesante de seguir, porque ya le están dando más lugar del que debería tener, pero mirá, fíjate, en este momento seguramente el vice la mira y ella no, pero ni se inmuta, ¿eh? Y sí, mostraron todo su enojo, estaban todos ahí y no podían creer porque había hecho toda una introducción, la obispa, que creo que está bien dicho la obispa, pido disculpas si no, que ya venía hablando de la diversidad, de las minorías, ¿viste? Ya se empezaban a ver las caras de Trump y de todos los que estaban ahí. Así Me parece un acto valiente. A mí también. Si un sacerdote católico, por ejemplo, le hubiera espetado a Biden, cosa que hubo muchísimos que seguro que lo quisieron hacer y no se los permitieron, porque de hecho la iglesia estadounidense preveía excomulgarlo por una serie de cuestiones y Bergoglio les bajó la orden de que eso no ocurra, pero si un sacerdote católico le empezaba a cuestionar a Biden sobre la vida de las personas que mueren con armas norteamericanas, o si le cuestionaba lo contrario, si le cuestionaba la ideología de género en las escuelas y demás, creo que lo habríamos elogiado, o sea, me hubiera parecido destacable. En este caso me parece que la señora es valiente, más allá de que yo no coincida con buena parte de su pensamiento, me parece que se expresó en forma cordial, me parece que no hizo un excesivo proselitismo político, y me parece que actuó, yo no soy cristiano, pero sí tuve esa formación, me parece que actuó cristianamente. A ver, la cuestión de los niños, como digo, veo exageración en lo que dijo de los niños gays y transgénero y preocuparse por sus vidas. Concretamente, para mí hay que separar las categorías. Hay homosexualidad en la infancia y la homosexualidad debe ser respetada. O sea, del mismo modo que a los 13 años yo sabía que era heterosexual, muchos chicos a los 13, 12 años saben que son homosexuales y merecen todo el respeto. Y en Estados Unidos, nación donde la hipocresía reina como en pocas, hasta 1992 se sometía a los homosexuales a electroshocks y se consideraba que era una enfermedad mental, lo cual es totalmente falso, científicamente falso, moralmente erróneo y repugnante. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de las cirugías de cambio de sexo y la hormonización? Es un asunto distinto. Reunirlo es tramposo, venga de donde venga. O sea, mezclar la cuestión de como indigna y merece indignarse, la cuestión de este cambio de sexo, entre comillas, en chicos, con todos los peligros que conlleva, mezclarlo con la cuestión de la homosexualidad, está mal, venga de quien venga. O sea, si dicen, oh, bueno, están volviendo a nuestros chicos gays y además los cambian de sexo, o sea, si viene del lado crítico, del lado derechista, del lado conservador, es falaz, pues son dos cuestiones distintas. Y si viene del lado oficialista progre, por decirlo de alguna manera, o están persiguiendo a los niños gay y a los niños transgénero y quieren mezclar las dos cosas, decir que si uno plantea objeciones o reparos a la barbaridad de castrar a un chico, está incurriendo también en la homofobia, es falso, o sea, es falso, no hay que mezclar los dos asuntos. Una cuestión es la sexualidad que desarrolla la persona, que merece absolutamente todo el respeto, y por otra parte es una decisión con consecuencias físicas, químicas, biológicas, muchas de ellas irreversibles, psicológicas, que está tomando un chico a veces motivado, incentivado, manipulado, ya sea por los padres, por la escuela, etcétera,
y que puede arruinarle la vida. O sea, y no tiene suficiente criterio para entender las consecuencias del acto, y quien lo está llevando a cabo es quien realmente tiene la responsabilidad. Y si esa vida resulta lesionada, es una responsabilidad criminal. Entonces, la cuestión transgénero me parece que claramente hay que mirarla desde este punto de vista. Si esa persona, llegando a un criterio suficiente cuando ya tiene cierta edad y demás, decide hacer lo que quiera con su cuerpo, es muy respetable. Por más que tampoco yo debo estar obligado de ninguna manera a reconocer que esa persona sea una mujer cuando biológicamente es un hombre. O sea, si la ley me lo impone, no lo voy a hacer, sencillamente porque tenemos un derecho sagrado que es la libertad de expresión, como esa persona tiene un derecho sagrado inviolable que es la disposición de su propio cuerpo. Pero bueno, ahora, las medidas que Trump anunció en esta materia, ¿cuáles son? Bueno, va a reconocer solamente 2 sexos y quiere frenar la cuestión del adoctrinamiento de género, fundamentalmente centrado en las cirugías de cambio de sexo y hormonización en chicos, y es muy poco lo que realmente puede ser, porque el sistema educativo descansa en los estados, como en la Argentina descansa en las provincias. La Argentina regula a nivel nacional muchísimas cosas, Estados Unidos no. Entonces, desde la administración federal es muy poco lo que se puede hacer realmente. ¿Cómo pone Trump en riesgo la vida de los chicos gays o transgéneros? No está claro, de ninguna manera. En cambio, ¿cómo se pone en riesgo la vida de los chicos que se someten a este tipo de prácticas riesgosas, alertado por múltiples profesionales? Eso sí está claro, de eso sí hay pruebas. Entonces, ese es mi punto de discordia con esta mujer. Vamos a la cuestión de la inmigración. Tiene toda la razón. Tiene absolutamente toda la razón. Sí, absoluta, sí, sí, sí. Mire, una de las mayores expertas que hay sobre los temas migratorios y fronterizos en nuestra lengua es la profesora Guadalupe Correa Cabrera, que yo invito a menudo a mi canal, experta en temas de narcotráfico, frontera, migración, que tiene que ella de hecho es una persona que, ¿cómo llega a mi canal? Ella trabajó con las ONGs de Soros y denunció la crueldad suprema con la cual se organizaron las caravanas migrantes que lanzaban al muro fronterizo durante el primer gobierno de Trump, esperando que corra sangre, o sea, literalmente sacrificando a esas personas desesperadas por un futuro mejor para sacar un rédito político. O sea, es una profesional independiente que se ha atrevido a enfrentarse a los dos bandos, al de los xenófobos MAGA antimigración y al de los supuestos defensores de los migrantes que terminan siendo peores que tratantes de personas, que son Soros y compañía. ¿Qué señala Guadalupe, que de hecho vive ahora en una casa que tiene como cerca del jardín al muro fronterizo? Es muy impresionante. Ah, mira. Literalmente, para hacer sus investigaciones de campo siempre en la frontera, busca estar cerca del lugar de los hechos. En este caso, directamente está viviendo como yo tengo la muralla de mi jardín a 20 metros, ella tiene el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. O sea, es alguien que sabe lo que habla. ¿Qué dice respecto a la política esta de deportaciones masivas? Que hace un rato abrí La Nación y mostraba promesas cumplidas, Trump lleva adelante la mayor operación de deportación. Que se van a centrar fundamentalmente, fíjese la maldad pragmática de esto, se van a fijar fundamentalmente en personas mayores, personas que trabajaron 30 años. En los trabajos que ya no son útiles para lo que estaban, ¿no? Exacto. En los 30 o 40 años de su vida trabajaron en empleos que los estadounidenses no quieren realizar, de extrema utilidad para la sociedad, y que ahora están enfermos y que ahora han pagado más impuestos que muchísimo, han pagado más impuestos probablemente que Trump, que se caracterizó por conseguir exenciones cuantiosas toda la vida, ¿no? Y para mí no es que esté bien pagar impuestos, simplemente estoy señalando que es gente que ha contribuido a la nafta del Air Force One con el que Trump surca los cielos. Sí, claro, claro. Que no están de regalados, ¿no? Recién había gente que dice, ¿cómo si son indocumentados pagan impuestos? Porque hay una forma, te dan una especie de documento que todo el mundo sabe que es trucho, pero a la vez todo el mundo lo acepta, y a través de esa documentación empezás a pagar impuestos. Justamente lo que vos decís, Nicolás, buscan que aunque estén, por lo menos paguen impuestos, ¿no? Y después los desechan. El gobierno de los Estados Unidos sabe dónde está absolutamente cada inmigrante, por lo menos al 90%. Es una sociedad tecnocrática de vigilancia masiva, con una eficacia extrema en el espionaje,
¿Alguien realmente cree que no saben dónde están los inmigrantes ilegales? El punto es cómo esto se asemeja a la esclavitud. O sea, usted trabaja en los Estados Unidos, tributa en los Estados Unidos, ofrece un servicio, bienes útiles al prójimo, se esfuerza, tiene a su familia, la lleva adelante honradamente, pero usted tiene que vivir con terror. Incluso me contaba Guadalupe tantas personas que en 20 años no salieron de su vecindario. Y luego dicen no se integran. ¿Y cómo se van a integrar? Si tienen miedo de salir del vecindario, porque tienen miedo que los denuncien, los metan en presos. Claro. O lo peor, que lo hizo Trump, y de hecho fue pionera Kamala Harris durante el gobierno de Obama como fiscal de California, esto de la separación de los hijos de los padres, que es inhumano directamente, inhumano. Personalmente, y esto es una opinión fuerte, pero creo en términos éticos, que si las cosas funcionaran bien, todos estos tipos que separan hijos de los padres y mandan a los padres de vuelta a los países y a los hijos los meten en orfanatos por un papelito, toda esta gente merece la pena de... Se lo digo directo, ¿eh? Trump, Kamala y quien sea el responsable de esto no merece el aire que respira. O sea, lo digo en términos filosóficos, éticos, no estoy promoviendo la violencia de ninguna manera, simplemente estoy diciendo no hay un acto más repugnante que ese. Y más injusto, ¿no? Y más injusto y arbitrario. Y además, a ver, luego dicen, tenemos el país lleno de criminales extranjeros. Trump constantemente dice, vacían las cárceles de otros países y nos lo envían a nosotros. No existe una sola prueba de que eso ocurra. En cambio, sí existen pruebas contundentes de que, por ejemplo, las pandillas que asolan a Centroamérica, para Salvatrucha, M-19, etcétera, se originaron en Los Ángeles, en Estados Unidos. Que como todas las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas, los cárteles mexicanos, que ahora Trump dice que son organizaciones terroristas, etcétera, etcétera, son en mayor o menor medida dirigidos por la DEA. O sea, la DEA constantemente, y esto está en la historia del ascenso y la caída de Pablo Escobar, del ascenso y la caída del Chapo Guzmán, ellos deciden quién lidera el narcotráfico. Ellos aceptan desde el principio de la guerra contra las drogas que el narcotráfico solo va a crecer porque la prohibición genera exactamente eso. O sea, es un negocio extremadamente lucrativo y ellos lo manejan. Y ellos lo utilizan como un pretexto para intervenir en países. La profesora Correa Cabrera ha escrito mucho, a nivel académico, etcétera, en la línea de que las zonas que se vacían por la violencia extrema en Centroamérica provocada por estas bandas, muchas de las cuales, le digo, han llegado directamente diseñadas desde Estados Unidos a los países de origen de los pandilleros, las zonas que se vacían son zonas ricas en recursos naturales que las corporaciones norteamericanas misteriosamente comienzan a explotar a partir de que empiezan a vaciarse. Esto conecta con el famoso plan Kissinger, y esto es curioso porque, mire, une a la política, digamos, de los cárteles terroristas de Trump con la política de género que defiende la señora obispa. Sí. Es curioso, pero lo une. Kissinger, ¿qué dijo con el plan NSM 200, el Memorando de Seguridad Nacional 200 del año 1976, durante la administración de Gerald Ford, convertido en una política de Estado que han continuado todas las administraciones sucesivas? Kissinger plantea que es de interés nacional prioritario de Estados Unidos controlar a la población de aquellos países que pueden servir como abastecimiento de recursos naturales útiles para su industria. Entre otras propuestas, sostiene abiertamente que Estados Unidos tiene que patrocinar a los movimientos feministas y de emancipación femenina, buscar la promoción de los anticonceptivos, del aborto y del control de natalidad, y además establece de manera explícita que esto, y lo puede buscar cualquiera, son archivos desclasificados, están en Wikipedia, que esto debe parecer, él dice es muy importante, que esto debe parecer natural, esto debe parecer como una demanda espontánea que surge en el seno de esta sociedad, para evitar acusaciones de injerencismo. Este memorando era secreto, dejó de ser secreto cuando se desclasificó, claro, pero es exactamente lo que han hecho los Estados Unidos. Durante su primer gobierno, ustedes pueden buscarlo, y yo me acuerdo perfectamente porque estaba muy, pero muy centrado en la investigación del feminismo y de los intereses detrás del feminismo y de todas las consecuencias nefastas del feminismo extremo de los años 2017, 18, 19, de la Casa de Brujas. Gobernaba Donald Trump y envió a Estados Unidos Ivanka Trump con dinero oficial, con dinero que pagan los impuestos de los inmigrantes a los que persigue,
a promocionar el empoderamiento femenino en Jujuy. Claro, que fue cuando la recibió el que era el gobernador, el que ya se puede despedir de su carrera política, ¿no? Morales, ¿no era? Sí, Gerardo Sí. Morales, efectivamente, Gerardo Morales. que por cierto también tenía el negocio del cannabis medicinal, su hijo. El ¿no? hijo, sí. Exactamente. Sí. Fue parte de una gira mundial donde Estados Unidos, a través de los organismos multilaterales de crédito que le responden, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, se encargaron de plantear la despenalización, la estatización del aborto, que son cosas distintas. Yo estoy a favor de la despenalización, estoy en contra de la estatización, estoy en contra de que sea gratuito, estoy en contra de que se difunda en las instituciones, estoy a favor de que las mujeres que quieran abortar, aborten, no vayan presas por ello. O sea, divido las posturas. En Argentina lo que se dirimía era la estatización, porque hace 20 años que no había una mujer presa por abortar, entonces lo que se perseguía, lo que se consiguió finalmente ahora, es que el Estado lo financie, lo promueva, lo patrocine, sea gratuito y que la gente que está en desacuerdo lo pague contra su voluntad. Eso fue por Trump. O sea, Trump fue el que literalmente como gerente de la élite que es, dijo, hay que seguir con esto, vamos a hacerlo así. Y por eso un gobierno como el de Macri, cuya base social se oponía en un 65% a la IBE, terminó llevando adelante esta medida tan impopular. Qué casualidad, fue un requisito pedido explícitamente para soltarle el desembolso del Fondo Monetario Internacional. No solo ello, el Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, que es una de las instituciones más atlantistas que hay, insisto, manejado directamente por los directores que puso Trump, le dio a Argentina un préstamo de $200 millones centrado exclusivamente en políticas de género. Con ese préstamo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizó 20 centros de hormonización, incluido uno centrado en niños menores de 9 años. Gobierno de Macri bajo la administración de Trump. ¿A qué voy, estimada Verónica? Como siempre reitero, por más que el discurso sea distinto, la práctica es muy semejante. Ellos necesitan, de una o de otra forma, despoblar países, despoblar regiones para depredar sus recursos. Lo dice Kissinger. Más población, más tensión hay, más difícil de manejar, más difícil de controlar. Piense esto, incluso la lógica de la deportación masiva obedece a la idea de reducir a la población en los Estados Unidos. O sea, el decálogo de Malthus. Malthus, ¿qué decía en el ensayo de la población que inició toda esta locura? Vamos a propiciar las guerras, la peste, la falta de higiene, los hábitos poco saludables, y si hay miseria no vamos a resolverla sino aumentarla, porque lo que necesitamos es que muera gente con esa idea enferma, refutada, ya desde el siglo XIX por el economista liberal Frédéric Bastiat, refutada por los hechos, de que como la tierra es escasa, vamos a terminar en terribles problemas porque los recursos no son suficientes. Y en realidad la tierra cada vez produce más. Sí, claro. ¿Me dejás que vayamos mechando, Nico? Porque sí, tiene que ver, acá es esta parte donde él habla del feminismo y lo quería meter justo ahora que te metiste con este tema, ¿no? A ver, escuchémoslo, esto es el discurso de Javier Milei en Davos. Puesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima.
legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Bueno, acá él un poco se mete con el tema de no vale más la vida de un hombre que la vida de una mujer, ¿no? Claramente lo que dice es un muy buen gancho para un montón de gente que está muy enojada con todo esto que pasó con las cuestiones de género, como vos bien recién lo detallabas, Nicolás. ¿Lo ves como una estrategia política esto, cuando él se engancha de esta pata, ¿no? del discurso, nada más y nada menos que en el foro de Davos? Le voy a decir dos cosas. La primera, respecto al discurso, concretamente el feminismo, pues meter todo en la bolsa no me parece bien. O sea, la cuestión de la inmigración, la cuestión de los derechos de los gays son causas nítidamente liberales que el propio Milei defendía antes de convertirse en esta abominación oportunista. Pero bueno, el segmento concreto del feminismo que escuchamos recién es meridianamente cierto. O sea, son frases que literalmente decía yo en el momento que llevaba adelante Sí, claro. la plataforma Libertad y Equidad. Algunos lo recordarán, que le dije a las feministas en aquel famoso cruce en La Plata, una tras otra. El discurso es correcto. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo sé? En rigor, creo que la élite está cambiando la mascarada del mismo plan. O sea, el plan tecnocrático continúa inmutable. La tecnocracia tiene hoy, en la administración de Trump, más poder, me refiero a la élite de Silicon Valley, de la que tenía en la administración de Biden, que era mucho. Ahora, usaron una estructura vetusta de ingeniería social, nos la trataron de meter hasta en la sopa, la gente la detesta. Solamente cambiando ese componente, la gente se siente victoriosa, se siente mejor identificada con líderes como estos, que pueden hacer cosas aún peores que los anteriores, pero dicen ya resolvimos el tema woke, que al fin y al cabo lo trajeron sus mismos patrocinadores. Sí, claro. Ahora, de todas formas, otra vez vamos con el punto de discurso contra realpolitik. Hace unos meses, con una amiga hicimos una prueba. Llamó al 0800 aborto de Milei, porque los exégetas, los propagandistas de Milei estaban diciendo que bueno, ya no había personal, que ya no repartían misoprostol y que por lo tanto no se podía llevar adelante la práctica. ¿Esto hace cuánto? 5, 6 meses aproximadamente. Ya hace más de 2 meses que venían con la anécdota de Milei, restringió el aborto sin prohibirlo, es un genio, no sé qué cosa. Si bien, como en toda administración pública, tardaron bastantes minutos en atenderla, la atendieron, le dieron todas las indicaciones, le dijeron dónde debía practicarlo, y al final, el Ministerio de Bienestar Social de Milei, de Desarrollo Humano, bueno, el ex Ministerio de Salud de Milei, que esa es la gracia, ¿no? Él le cambia el nombre a las cosas y como si hubieran desaparecido, como la FIP, no desaparecieron, de hecho, cobra más impuestos que antes, pero le cambió el nombre, bien orwelliano. ¿Sabe cómo terminaron? Una breve encuesta. Nombre, edad, nacionalidad, etc. ¿Con qué género se autopercibe a la supuesta embarazada? ¿Hombre, gestante, mujer o no binario? Prueben. A ver qué tal ahora el 0800 aborto de Milei. Sospecho que van a tener el mismo resultado. En otras palabras, él no echó a la gente del Ministerio de la Mujer, Verónica, a diferencia de Trump, que por lo menos sí echó a la gente de los equipos de género de las secretarías del gobierno federal americano. Milei no los echó, los recolocó, los puso en otros puestos del Estado. Sí, pero vos sabés que acá, Nico, si me permitís, hay una suerte de enojo de un lado y del otro, porque los que son, vamos a decirlo así, pro agenda género, están indignadísimos por el cierre del ministerio, porque efectivamente los reubicaron, pero el ministerio también cerró.
y los que son pro, anti, digamos, agenda de género, también están enojados porque saben que se cerró el ministerio, pero que esa gente fue reubicada en algún punto, más allá de todos los despidos estatales que estamos viendo, que todos los días efectivamente ocurren. Me da la sensación que este alivio que produce para la gente que se vio bastante ofuscada con el tema del tema de la agenda género, sí, esto es muy útil para seguir sumando votos, más allá de todas las razones que vos muy bien acabás de detallar, que es más de lo mismo. Pero vos sabés que es más de lo mismo, pero es diferente, porque termina enganchando a todo ese público desencantado, ¿no? Con lo que se venía promocionando, por lo menos de la boca para afuera. Ojo que está muteado, ¿eh? Se me fue la señal por un momento. Ah, Verónica. bueno. ¿Qué fue lo último que me dijo? Reescuché lo de que cerraron el Ministerio de la Mujer. Que veo que están enojados de los dos lados, digo, porque de un lado ven que efectivamente el Ministerio de la Mujer se cerró, los que son pro anti-agenda, digamos, los que son anti-agenda de género están enojados porque saben que se cerró el ministerio, pero que en realidad se reubicó a la gente, y los que están del otro lado están enojados e indignados porque efectivamente cerraron el ministerio, y aunque la gente haya sido reubicada. Es como una solución que no conforma a nadie, y acá la gran diferencia está en lo que se dice a través de los medios de comunicación, que eso sí alivia a un montón de personas que se vieron, como me imagino yo habrá sido tu caso, Nicolás, cuando estabas muy en contra de todo lo que se estaba ya gestando con esto del feminismo y qué sé yo. Entonces, esa suerte de alivio, ahí yo veo la inteligencia en la campaña y en la estrategia política de Milei, que no sé por qué del otro lado no la aprovechan, no lo entiendo, todavía sigo sin entender la oposición a qué está jugando, ¿no? Ni siquiera en el aspecto de la batalla cultural cazan una, están absolutamente perdidos. Mire, fue tan extraña, por ejemplo, la campaña demócrata, parecía una campaña hecha para perder, tan extraño como el juego de la oposición argentina hoy. Yo empiezo a hacerme preguntas hasta del atentado a Trump, Verónica. A veces es sabio cambiar de postura. A mí me parecía absolutamente imposible que haya sido algo que cuente con complicidad del propio Trump. Hoy ya no lo sé. No lo sé. Justo después de ese atentado, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, gente que había estado apaleando, literalmente, apaleando, acosando a Trump constantemente, día tras día, durante años, de repente usó el atentado para decir: es un héroe, qué coraje, qué maravilla, me identifico. Bueno, lo que pasa es que esto sí ha sido así, Nicolás, y estos empresarios o políticos tienen esa cintura, ¿no?, de ir para donde calienta el sol. El fenómeno de lo que se logró con ese atentado es absolutamente real, más allá de que haya sido o no el atentado en sí mismo, vamos a ponerlo en duda, pero ahora yo no estoy analizando eso, pero lo que logró ese evento sí es muy real, y eso lo han sabido observar muy bien todos estos tecnócratas y todos los políticos. Si Biden venía más o menos que iba a perder la elección, Biden o Kamala, después de eso ya estaban seguros que iba a perder. De hecho, es ahí donde empiezan a presionar a los distintos políticos de la oposición a que dejen que las cosas ya fluyan, que iba a ser Trump el que iba a ganar. Mire, estimada Verónica, tan real es la consecuencia del atentado como la repercusión de una película de Steven Spielberg. Es La Nación de Hollywood. Y los Bezos y Musk y Gates no se acomodan con los políticos, le dan las órdenes a los políticos, por lo menos ese es mi punto de vista. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que yo empiezo a observar una narrativa agotada, que ya aceptaron, tomaron nota de que quisimos metérsela hasta por los oídos al wokismo. Bueno, no les gustó, vamos a meterle nuestro mismo plan, con nuestros mismos intereses, con la misma reducción poblacional, con la misma vigilancia masiva, con las mismas monedas digitales, pero lo van a llevar estos muchachos que son nuestros empleados de derecha. Literalmente eso es lo que veo hoy, y lo veo muy nítidamente. O sea, no estoy seguro siquiera de si tienen
voluntad u oportunidad de presentarles una oposición eficiente a Milei o a Trump, porque esto ya me parece que claramente es una decisión que viene de arriba. No en vano está dando todo ese discurso y esta laraca con el panel del World Economic Forum detrás. No en vano, hace un año Schwab dijo, viene la hora de los libertarios como Milei, dijo su patrón. Claro, sí. Klaus Schwab. Que claro, con esos libertarios, ¿para qué queremos socialistas? Hace poco... Sí, claro, además jamás le van a permitir a una figura, a cualquiera, no importa que sea Milei, decir todo lo que dice en este foro, ¿no? Que también hay que decir, ya nadie le da bolilla, tanto es así que tienen que llamar a la figura David Beckham para premiarlo porque es un filántropo, pero buscan gente del espectáculo para justamente lograr que las personas, para tener visualización, ¿no? ¿Me permitís que ponga la parte donde él habla del LGBT y de la pedofilia para ir ampliando el nivel de análisis y para hacerlo, ella sería casi la última parte del discurso de Milei, pero que fue que está teniendo bastantes repercusiones. Ahí va. Tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo... Bueno, les dice pedófilos y dice que detrás de esta agenda habría que ver cuál es el verdadero interés, ¿no? Y después habla de los cupos. Estamos igual ante un sujeto bastante particular que se ha tomado la molestia de contarle al mundo una y otra vez cómo el padre le pegaba salvajemente, su padre heterosexual de una familia tradicional, y así terminó el muchacho. Bueno, a lo que quiero llegar es, ¿qué necesidad tenía de mezclar la cuestión de 2 homosexuales mataron al hijo? Bueno, y recién estaba viendo una mujer mató de hambre a la hija de 13 años en Francia, una mujer heterosexual, y su padre lo reventaba a trompadas y se le iba la mano. Milei no estaría en el foro de Davos para contarlo. Y, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Cómo se vincula claro, exactamente? Sí. No, es el peor argumento que podría haber elegido realmente,
para No, defender pero a los ensucia niños. un discurso muy, o sea, ensucia un discurso, Sí, me parece adrede, ensucia un discurso bastante sólido. sí, Porque sí, luego lo que dijo de la mutilación es completamente adecuado. correcto. Sí, sí, Pero es como que se encapsula en cajas ideológicas la idea correcta con el error, como todo si fuese que mezclado. sucede solo en un aspecto, ¿no? O en aquellos que deciden ser homosexuales y no es nada. Está haciendo lo mismo que con la supuesta discriminación positiva cuando dicen que asesinar a alguien, no importa que sea hombre o mujer, es un asesinato y es un crimen. Está cometiendo ese error, ¿no? No es solamente, o sea, no me parece accidental. No es el pensamiento de este hombre de toda la vida. Hasta hace solo 3 años siempre ponía el ejemplo, un poco barato, la verdad, pero era una explicación populista, pero relativamente cierta, y decía, el liberalismo no es de izquierda ni de derecha, porque no queremos, como el de izquierda, decir qué tenés que hacer con tu billetera, ni queremos, como el de derecha, decir qué tenés que hacer con tu cama. A mí me parece bien que la gente se case, lo dijo incluso en campaña electoral, que él está a favor del matrimonio gay, y ahora sale con esto, que es uno de los típicos pseudo argumentos más rústicos y desusados contra el matrimonio gay. Pareciera como que está en contra, o que eso es lo que está sugiriendo, que no puede haber 2 padres decentes o 2 madres decentes, que es algo que de hecho se repite en la historia desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, incluso de cuando una viuda después se juntaba con una amiga y criaban juntos al hijo. Bueno, desde el Código de Hammurabi está recogida esta cuestión. O sea, él plantea, por un lado, yo sigo siendo liberal y me hubiera gustado escuchar después el sin embargo, cuando habla de la inmigración, ¿no? Si querés lo ponemos, sí, Me claro, gustaría claro. escucharlo, porque decía Sí, el argumento sí. correcto, que eran nuestros países hicieron grandes con inmigrantes, con gente que buscaba trabajar Sí, claro, y salir sí, adelante. Es la libertad de circulación de personas y mercancías. Y permítame aquí un mínimo paréntesis antes de seguir escuchando a Milei, que es: estos tipos que están buscando trabar la libre circulación de personas y mercancías, cuando dicen, bueno, la inmigración legal, que la quieren hacer cada vez más difícil, concretamente Trump en Estados Unidos, los xenófobos europeos, además de que está la hipocresía de vamos a mantener al esclavo trabajando asustado en pésimas condiciones porque no puede ni moverse, porque está amenazado que lo deportamos, pero solo lo vamos a deportar si realmente encontramos a alguien que lo reemplace como basurero, si no, no. Mientras tanto deportamos viejitos, separamos niños de los padres, etc. O sea, toda esta canallada igual a qué conduce: a restringir la libertad de movimiento de personas y mercancías. Todo el programa de Trump es la restricción de movimiento de personas y mercancías. Sí, El programa económico es la restricción del movimiento de mercancías a través de los aranceles y el proteccionismo. Y el programa político es la restricción del movimiento de personas a través de la persecución masiva a los inmigrantes y el endurecimiento de las condiciones migratorias. Sí, sí, entonces, ¿a qué nos suena esto? ¿No se parece de otra manera? ¿No tiene un efecto similar al encierro masivo que en marzo del 2020 este sujeto, empleado de Davos, ya lo señalábamos de esa época, cuando él tenía la foto del WEF, cuando él fue con Aurnequian, como foto de perfil de Twitter, que todavía era Twitter, y que nosotros de tanto señalarlo con Nicolás, en un momento él saca la foto y demás. ¿Qué dijo él en marzo de 2020, como cachorro de Davos que era, cuando el mandato de Davos era encierro masivo? Dijo, hay que meter presos a los que salen a la calle. Y es miembro del Foro Económico Mundial, que cualquiera que se ponga a estudiar mínimamente sabe que el Foro Económico Mundial no solo es el ideólogo del encierro masivo, del gran reinicio, sino que es una organización de corporaciones y gobiernos absolutamente estatista, con agenda ecológica radical, que quiere más impuestos, más regulaciones, más Estado y menos libertad, y su fundador y presidente Klaus Schwab tiene como modelo al Partido Comunista Chino y se declara abiertamente socialista, y Milei es miembro de esa mafia. Una de las cosas que te das cuenta que no puede funcionar es el control del Estado sobre las personas, porque vos lo querés controlar y ¿qué pasa? La gente hace cualquier cosa. Se te desborda. Exacto, los irresponsables que andan por la ruta, digamos, y un montón de gente. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otros. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto
o ponen en riesgo al que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Lo dijo en Crónica TV, lo reiteró en otro programa de televisión. Sí. Después también se contradijo con el tema de la sinoc. Primero que no y después no, porque mis padres, entonces, sí. Y después cambió de discurso varias veces. Sí. Después era un paladín de la libertad, pero le había dicho que había que encerrar a quien salía de su casa. ¿No es lo mismo? De otra manera, ¿no están restringiendo el movimiento de personas y mercancías como en 2020? Bueno, ¿No sí, pero esa restricción, Nicolás, lastimosamente venía desde hace muchísimo tiempo y va a seguir estando. Lo del 2020 fue como una situación absolutamente distópica, sí, pero del extremo donde nos pusieron a todos a prueba, ¿no? Pero eso experimento... y ahora sigue existiendo, digamos. No estoy diciendo que no sea importante, ¿eh? Claro, pero el experimento social consistió, claramente, en ver cuánto podíamos soportar el encierro extremo, las limitaciones de nuestros movimientos a grados ominosos, insultantes, que incluso ya denigraban al ser humano. La esclavitud. Ahora, con más xenofobia y más proteccionismo y más regulaciones migratorias en el menú de la derecha tecnocrática servil de Trump y de Milei, se persigue el mismo objetivo que con el menú de la ciudad de 15 minutos del menú de los progres. La ciudad de 15 minutos vamos a restringir el movimiento y la circulación de personas y mercancías en el nombre de la defensa del medio ambiente, porque moverse contamina. Sí. Por eso tenés que tener todo a mano y si querés ir de vacaciones, si querés tomarte un pasaje de avión, tenés que tener un sistema de puntos, tiene que estar controlado. No cualquiera puede moverse libremente porque el mundo se va a terminar por culpa de la contaminación, bla, bla. Sí, y lo que dice, los inmigrantes matan, roban, en realidad los necesitan muchísimo. ¿Querés Trump. que sigamos escuchando lo de los inmigrantes acá? Pero lo que persiguen, ¿qué es? Limitar el movimiento de personas y mercancías. A través de las deportaciones y de ¿qué busca Trump? Reducir a la población. O sea, ¿qué consigue? Reducir a la población. A través del aborto, ¿qué consiguen los progres? Reducir a la población. O sea, la élite consigue sus objetivos por distintos caminos. Sigámoslo escuchando. Morales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas están en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género.
Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro, porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando a las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas. Después de la caída del muro de Berlín, curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Con personajes como él. ¿Cómo? Con personajes como él. Que de hecho lo que está haciendo es presentar un nuevo producto de Davos, la derecha de Davos, en Davos. Eso es Sí, lo que claro, veo. exacto. Sí. De Davos, con el fondo de Davos, contándote que ahora Davos también tiene esta figurita Sí, para los que les guste. pero esta presentación que hace es con un discurso que tiene mucho de realidad, más allá de que uno puede estar o no en acuerdo en absolutamente todo, mucho de lo que dice es real. Cuando, por ejemplo, no sé, Nicolás, vos qué pensás, cuando habla de la inmigración, que le hace muy bien a un país, que lo puede sacar adelante, él dice una cosa es eso y otra cosa es cuando indiscriminadamente se traen a personas justamente para buscar un desequilibrio, digamos, social. Yo eso lo estoy observando y ahí también hay una utilización de esas pobres personas que terminan siendo utilizadas también por la élite, ¿no? Para dificultar o para crear problemas, en este caso sociales y económicos, porque no en otras sociedades, ¿no? Y culturales, ni que hablar. Es para mí una visión bastante realista porque también utilizan a la gente, así como vos recién decías, no nos dejan transitar libremente, también utilizan a esas personas como esclavos, ¿no? Que yo no sé, no estoy tan segura hasta qué punto quieren ingresar a estos lugares de la manera en que los hacen ingresar, ¿no? Yo tengo un cuestionamiento al protector número 1 de los niños. Primero, yo creo que tendría que tener la delicadeza de omitir el tema psiquiátrico. Justo él. No, lo digo en serio, justo él. ¿Se acuerda que Massa le dijo, por qué no nos hacemos un análisis de sangre? De sustancias, cuando circularon videos que no sé si eran ciertos o no, pero perfectamente plausibles, de Massa, y Milei hizo una alusión. Massa le dijo, hagámonos un test, porque básicamente sabía que Milei consume medicación psiquiátrica, lo cual se ve constantemente además, ¿no? Que tiene sus consecuencias también. Y además él es una persona muy estigmatizada y perseguida porque sus supuestas anomalías psiquiátricas. Yo puedo decir que el tipo está loco en términos coloquiales, pero yo no me voy a poner a decir que tiene síndrome no sé qué, trastorno no sé cuánto, porque me parece que es una utilización pseudocientífica de la represión de conductas. O sea, podríamos hablar ampliamente sobre la psiquiatría y el historial criminal de la psiquiatría, pero que justo él lo use, me parece que es como pegarse un tiro en el pie. No, y además así como nosotros nos tenemos que hacer un psicotécnico para entrar a cualquier trabajo, que los políticos también se lo hagan, porque estamos rodeados de enfermos mentales, ¿no? En la política. Sí, pero muchos de ellos pasarían, porque también muchos de los psiquiatras y muchos, no todos de ninguna manera, pero muchos de esos profesionales que hacen los psicotécnicos están más locos que los políticos y son magia moderna. O sea, hay un gran libro llamado El mito de la enfermedad mental del eminente psiquiatra húngaro Thomas Stephen Sass, gran autor, muy interesante estudiar las bases del movimiento antipsiquiatría, que explica y dice, bueno, esto emula a la ciencia médica, pero en realidad es una imitación
porque no se está investigando un objeto de estudio concreto y saber qué es lo que determina una enfermedad, dice Sass. Una enfermedad es determinada, una enfermedad es un trastorno que implica que de no tratarse disminuirá la esperanza de vida de esa persona por la enfermedad en sí misma. La enfermedad mental es un conjunto de conductas que vota la Asociación Americana de Psiquiatría. No sé si lo sabía. O sea, lo que eso no es enfermedad mental lo decide un comité político estadounidense, la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que elabora los famosos manuales de DSM, los de trastorno y los de diagnóstico de enfermedades mentales. Son los que en el 92 decían que ser gay era una enfermedad y ahora dicen que ser homófobo es una enfermedad. Y ninguna de las dos cosas es una enfermedad. O sea, uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, lo que fuere, pero no es una enfermedad. La patologización de conductas no es la vía. Esto no es neurología. Bueno, pero en fin, simplemente quería hacer el comentario de que justo él no empiece con ese tema porque se utiliza contra él incluso a veces hasta injustamente. Dicho esto, o sea, que no se aceptan sus características excéntricas de personalidad y dicen que incluso a Mayans compañía habría que hacerle un juicio político por insanía y capaz lo perdería, porque ciertamente es una persona que tiene una conducta que no va con los parámetros actuales de los psiquiatras, pero eso no significa que realmente esté enfermo. Milei. Entonces tampoco significa que estén enfermos los tipos que cometieron errores desde su punto de vista. Dejando eso de lado, la parte más importante referido a los chicos, y alguien quiere pensar en los niños, me acuerdo la esposa de Flanders la esposa del reverendo Alegría de los Simpsons. Sí. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Hasta donde yo sé, Loan Peña sigue desaparecido, ¿verdad? Sí. O sea, en la Argentina hay niños desaparecidos en connivencia con políticos que entiendo que incluso ahí complicada, había gente que estaba trabajando para la Libertad Avanza en Corrientes, como muchas otras fuerzas políticas, todos metidos. Milei no recibió a los padres mientras está haciendo este discurso de los niños y los niños en Davos. Este sujeto visitó 4 veces la sinagoga central de la secta hasídica Chabad Lubavitch en los Estados Unidos. 2 veces antes de ser presidente, 2 veces después de ser presidente, cuando visitó la tumba del rabino Schneerson. Sí. Entre esas 4 visitas, creo que nosotros hicimos con ustedes, estimada Verónica, y con Quique, el podcast crítico más visto del mundo que hay de la Chabad Lubavitch. En YouTube no hay otro podcast crítico más visto que el que hicimos aquella vez con ustedes, fundamentalmente ustedes, que trajeron una investigación espectacular. Es la misma secta que la policía neoyorquina allana por los túneles clandestinos que habían construido poniendo en riesgo edificaciones vecinas, donde encuentran cochecitos de bebé y colchones manchados de sangre, y que generó tanto escándalo. Milei visitó 2 veces antes y 2 veces después del allanamiento dicha sinagoga, que tiene muchos rabinos acusados de abuso sexual infantil, y también tiene uno que está condenado, y yo lo he mostrado directamente de la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por tráfico de órganos, de jóvenes palestinos que matan y venden sus órganos 16 veces su precio cuando la Chabad Lubavitch de Milei los entra a Estados Unidos. Quizás habría que revisar un poco eso, ¿no? Y habla mucho de los niños, el crápula, el canalla, el criminal que es uno de los grandes defensores del genocida Netanyahu, que mató a 42.000 personas. No, y además es ¿qué había dicho Milei cuando hizo referencia a un jardín de infantes y vaselina? Unas palabras horribles. No me acuerdo muy bien cómo había sido. Eso sí debería haber sido un verdadero escándalo, no tanto. Está bien también cuando dice hay que perseguir a los zurdos y los violentos, y es muy violento todo en definitiva. Pero es más violento el exterminio de criaturas que realiza el Estado genocida de Israel, encabezado por Netanyahu. En este mismo discurso yo no me siento solo, tengo amigos como Trump y Netanyahu. Netanyahu es un criminal de guerra que ha matado más de 35.000 niños. The Lancet, la revista británica científica, dice que murieron 186.000 personas porque hay que agregar todos los que murieron de hambre o por bloqueos de medicamentos o por el asesinato de los voluntarios de ayuda humanitaria, algo que denunció, por ejemplo, el chef español José Andrés en la BBC. O sea, ya hasta la BBC levanta los crímenes atroces de Israel, que hasta matan a los que van a asistir a niños enfermos, matan a los voluntarios europeos
coche por coche, o sea, va A los hay periodistas, a los humanitaria, médicos, sí, sí, sí. bomba. Bueno, esos asesinos, que Sí. son peores que Joab, que Gates, que Biden y que Kamala Harris, todos juntos, o sea, los asesinos del Estado de Israel, porque está en los hechos, es objetivo, están matando más gente que nadie en el planeta, más gente que Maduro y que la dictadura cubana. Bueno, esos asesinos gozan de la complicidad absoluta y del servilismo más abyecto de Javier Milei, que no pierde oportunidad de defenderlos. Por lo tanto, sinceramente, mire, vuelvo al punto 1. No creo que siquiera merezcan el aire que respiran estos personajes. Sí. Acá estaba buscando porque hay un informe de la ONU. Hoy me tocó hablar de esto en el canal 26. Acá está. En estos 15 meses de guerra entre Israel y Hamás, el conflicto ha provocado, bueno, el enfrentamiento, la destrucción de al menos 823 mezquitas, todo en Gaza, ¿no? Claramente. 823 mezquitas, 3 iglesias, 200 instalaciones gubernamentales, 136 escuelas y universidades. Y hubo un primer intercambio de rehenes donde por 3 rehenes israelíes se entregaron 90 palestinos, ¿no? Ahí también vemos cómo el valor de los humanos depende de si sos, de qué nacionalidad sos. Y dice el informe de la ONU que esta reconstrucción va a tomar por lo menos hasta el 2040, si no más. Y la gran pregunta es quién va a reconstruir Gaza, ¿no? ¿A qué precio además? Y ya Trump dijo que él podría ayudar a reconstruir lo que quedó de Gaza. ¿Querés que vamos a la última parte porque había hablado también de Rumania, que me pareció interesante que lo nombre Milei. Vos sabés, Nicolás, que en Rumania anularon las elecciones porque dicen que hay una injerencia de TikTok. ¿Te habías enterado de eso? Sí, me enteré de eso. Solo quería comentar que Trump dijo que qué maravilloso terreno que era Gaza para los desarrollos inmobiliarios. Sí. El mejor lote del Mediterráneo. Cuántas civilizaciones han sido barridas de ahí hasta las cenizas y luego aparecieron grandes oportunidades. Así que respecto al peor genocidio de la historia moderna, donde él es cómplice total de Netanyahu y Netanyahu jugó para él en la campaña presidencial, y donde su yerno Kushner hace negocios con la demolición de casas de palestinos, Trump se expresa sobre el tema como si estuviera jugando Monopoly. O sea, básicamente creo que hoy he dado un buen repaso de mis puntos de por qué creo que son todos la misma porquería, en mi modesta opinión. Sí. Y bueno, no, acá cuando habla de Rumania, él dice que justamente cómo se están metiendo con todos. A mí me llamó la atención que hable del tema Rumania, porque se supone que el que pierde porque el tribunal decidió suspender las elecciones era el prorruso, ¿viste? Y defendió, en definitiva, defendió esa situación. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.